Continuamos en Conexión B Análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Qué gusto saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, hoy quiero que retomemos un tema que no deja de ser noticia y me refiero a las fallas temporales que existen en los portales del Servicio de Administración Tributaria, sobre todo para el cumplimiento de obligaciones, para la emisión de comprobantes fiscales, para la consulta de estos comprobantes fiscales e incluso para la presentación de declaraciones tanto informativas como las que es de pago de impuestos. Esto pone en ocasiones en riesgo a contribuyentes y en ocasiones en un riesgo incluso no solamente de retardar el cumplimiento de su obligación, sino incluso llegamos al punto de que la autoridad puede determinar multas al contribuyente por el hecho de no presentar su declaración en tiempo, sin considerar, Jorge, que en muchas ocasiones puede deberse este incumplimiento a tiempo a que el contribuyente se encuentra impedido para presentar su declaración. He tenido oportunidad de conocer algunas quejas por parte de algunos contribuyentes e incluso yo en lo particular también al consultar el portal me he encontrado con deficiencias en el acceso al buzón tributario, porque en unas ocasiones ya no te reconoce la contraseña, en algunas otras no te permite ingresar al apartado de notificaciones, y también en el cumplimiento de las obligaciones dentro de algunos grupos en los cuales convivo con compañeros contadores, pues existe esa queja, ya parece permanente, de que no se pueden presentar las declaraciones, preguntas de que si hay fallas en el portal, preguntas respecto a si efectivamente la falla es general o si solamente es el ordenador de una persona, y se proponen diversidad de soluciones. En muchos grupos de estos, incluso en redes sociales, se señalan ahí que se intente a través de diversos exploradores, posiblemente primero se empezaron a realizar a través de este servicio de Mozilla y después hemos explorado cantidad de exploradores en internet, estimado Jorge, que no conocíamos con la intención de poder cumplir, de tener acceso al portal y que este no tenga los mismos vicios que posiblemente en otros exploradores más conocidos, comunes u ordinarios, ya conocemos que existen estos errores. Otras de las posibles soluciones que se mencionan es que se intenten en diversos horarios, que se eliminen las cookies, que es lo que habla el propio Servicio de Administración Tributaria. Cuando le preguntas a qué se deben estos errores, te dice que borres el historial, que elimines todas las cookies que tienen los portales, y lo cierto es que no se ha resuelto de forma definitiva. Día con día nos encontramos con fallas en el portal del SAT que nos atrasan, que nos obstaculizan y que en muchas ocasiones, Jorge, nos impiden el cumplimiento de la obligación. Y ya también he tenido casos en los cuales el contribuyente recibe en su buzón tributario notificaciones de requerimiento, y no me refiero a los comunicados que nos dejan a través del correo electrónico, sino a notificaciones de un requerimiento en el que se indica que el contribuyente ha sido omiso en la presentación de la declaración. Recientemente tuve un caso en el que 3 días después, Jorge, de que se había omitido, de que se había configurado la omisión, la autoridad ya estaba requiriendo al contribuyente y el contribuyente diariamente había tratado de presentar esa declaración. Y entonces aquí surge una duda de qué hacer, ante qué instancia acudir cuando esto sucede y qué tipo de acciones desplegar. Vamos a dejar en claro que la misma resolución miscelánea fiscal contempla que en los portales electrónicos por los cuales se cumplen las obligaciones fiscales pueden existir contingencias. Y una cosa que dice es que cuando tú vas a dar cumplimiento a una obligación, o vas a presentar o estás obligado a presentar un documento que es de vencimiento, si el último día de plazo tú no puedes presentar esa declaración, ese aviso, esa informativa, posiblemente presentar un recurso, y puedes demostrar que esta imposibilidad se debe a fallas en el portal o alguna contingencia en el portal del SAT, entonces tienes la posibilidad de cumplirlo como si estuvieras en tiempo al día hábil siguiente en el cual el portal del SAT ya se encuentre solucionado.
Sin embargo, fíjate que hay algunos criterios que en tribunales se han discutido y algunos tribunales han dicho, oye, pues las meras impresiones de pantalla que los contribuyentes puedan tomar de un ordenador no hacen prueba plena de que existió una contingencia en el portal del SAT. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque estas contingencias son reales, estos errores, estas fallas, estas intermitencias en el servicio son reales. ¿Qué hacemos? Hay un criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Jorge, y esto es muy bueno que lo consideremos, que nos dice que si nosotros de estas fallas le damos parte a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ese procedimiento que iniciamos ante ellos puede servir, ya que estos servidores públicos de la PRODECON cuentan con la posibilidad de designar observadores que tienen una función para hacer constar de forma circunstanciada los hechos que pueda advertirse en la actuación de una autoridad o en el cumplimiento de las obligaciones de un contribuyente. Y esta puede ser una posible solución. Otra que se ofrece, que hemos propuesto y que nos ha sido útil, Jorge, es que estas capturas de pantalla, en el mismo momento en que las estamos generando, se las enviemos al Servicio de Administración Tributaria mediante un caso de aclaración. Es decir, en el mismo portal tenemos la posibilidad nosotros de levantar casos a través de los cuales le manifestemos una solicitud o le hagamos una petición a las autoridades fiscales. Pues lo que hacemos es tomar capturas de pantalla del error y en un caso de aclaración manifestarle a la autoridad fiscal que nos estamos encontrando ante una situación que me impide, me está dificultando o simple y sencillamente no me permite utilizar el portal del Servicio de Administración Tributaria. Esto no nos exime del cumplimiento de la obligación, Jorge, sino que lo que va a hacer es permitirnos que al día hábil siguiente, en el cual el portal del SAT ya nos permite el cumplimiento de las obligaciones, lo hagamos de una manera voluntaria, sin temor a que la autoridad pueda sancionarnos. Sin embargo, también hay que decirlo, el hecho de que nosotros presentemos estas solicitudes ante la PRODECON o estos casos de aclaración ante las autoridades del SAT de forma automática en muchas ocasiones no van a tener un impacto inmediato, es decir, puede ser que la autoridad envíe un requerimiento, puede ser que la autoridad envíe una multa, pero lo que sí vamos a tener es la justificación real y además notificada a las autoridades para excluirnos de esa responsabilidad y poder demostrar a la autoridad que si existió un incumplimiento, este tuvo su origen o motivo en el impedimento que tuve. Y hay un principio en derecho que rige en cualquier materia que dice que nadie está obligado a lo imposible. De tal forma que si yo le demuestro a las autoridades que estuve imposibilitado para cumplir en tiempo y forma y que esa imposibilidad se debió a las fallas o contingencias en el portal electrónico del SAT, pues entonces no tiene por qué haber alguna responsabilidad para que me notifiquen requerimientos o multas. Esto a nosotros, Jorge, nos ha resultado muy útil. Sin embargo, yo creo que también es importante que en cuanto veamos que existen estas contingencias o errores en el portal del SAT, pues se haga manifestación y creo que la manera más ágil, más sencilla es a través de la PRODECON. El hecho de que nosotros nos quejemos ante la PRODECON va a hacer que la PRODECON se voltee con las autoridades fiscales y les pida un requerimiento de información para saber si efectivamente este tipo de errores son ciertos o no y en caso de que así sean, que nos permitan el cumplimiento en tiempo. Yo creo que a través de este tipo de medidas vamos a incentivar que la autoridad corrija los posibles errores que hemos encontrado día con día, sobre todo los contadores, pero que impactan directamente en los empresarios. Porque el hecho de que no se presente una declaración, de que no se envíe una declaración informativa, de que no se presente un medio de defensa, impactará sobre todo en el patrimonio del empresario que está tratando de cumplir con sus obligaciones. Pues Jorge, hay que tener en cuenta estos elementos y si nosotros nos encontrábamos en un supuesto, pues incluso atender cualquiera de estas dos vías de solución. Reitero, no es que la solución sea inmediata, pero sí vamos a tener una justificación patente ante las autoridades para demostrar que la omisión, incumplimiento, retardo o incumplimiento se debe a que la autoridad nos está impidiendo o dificultando el cumplimiento de las obligaciones. Claro que sí, mi querido Mario, y para eso expertos como ustedes, ¿dónde pueden localizar?
Con muchísimo gusto estamos a sus órdenes en el teléfono 6628-470839. Con mucho gusto podemos identificarles la obligación que está pendiente, poder hacer las pruebas que necesitamos y además documentar esos errores para realizar estos procedimientos de los que hemos hablado el día de hoy. Claro que sí, Mario, como siempre, muchísimas gracias. Nos saludamos la próxima semana, Jorge. Hasta luego. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.